Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otoy, tuwa shanhat karau so puna ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la Exianas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamaru ale muy oniguairo muy hupushwa yakan hotam shiwa yakan hawasha chik tuare wakweka spuranain hanai tuare stanai kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wainshwai vierno sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana ragra yukana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spui kana horu tayatawa spuranain hanai waya Tuyaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Kahamuin, Wayakana Kote Shishirus, Ananya Nangwaya, Antishia Wishwa. De acuerdo a los usos y costumbres de la cultura guayú, se honra la memoria de los muertos en el segundo velorio. Para hablar de este tema, invitamos a Denis Boscán, de la Comunidad de la Estrella, y miembro del Consejo Directivo de la EPS indígena Anas Guayú, para orientar a las comunidades sobre los cuidados y prevención, teniendo en cuenta que seguimos en pandemia y con la amenaza de la variante Omicron. Guatamar, como en Pushwa, Anaya Otsehoro, Hawane Oerukua, Suru Humay, Apakan Hota Puch, Guatamar, Sumtawara Kahat Puch, Epnar Sotoin, Hanawane Oerukua. Maka Surut Wakwet, Kawayakan Wayukan, Kohutu in Watuma, Na Okshikan, Maka Tayuri Rakarhip, Maunaya, Spura Ashawa, Wama, Sopnate, Anu Wama, Tahiet Kat Adenis Boscan, líder Shia Suru Sumay, Ekirahat, Suru Hatamakat Estrella. Shia Presidentica, Suru tu Consejo Directivo Munakat, Suru tu EPSI Kat Anas Wayu. Kasapura, Spura Nayawata Intensa, Nawayukana, Tayuri, Nayuri Kanam, Ho, Suuna Hotareya Hawakat, Pura, Night Mahai Hanai Surya, Ota, Tareya Hawaka, Ota Musiatus Chong, Katsan Karmai, Ehout Karemauri, Otkaratun Wayu Waima, Canariakat Omicron. El tema de la semana. Hehoru, te putejan hat karau so semana katu. Desde la cultura guayú, ¿cómo se está realizando el segundo velorio en las comunidades indígenas en este segundo año de pandemia? Anu ne palasta sakiras muy hotu hietka. Maka senai het wakwai pakawayakan wayukan. Hamus te ape rakahip mauria hosu unna te areya hawaka esta ay hawaka ayat nakwe wayukan hutket ten kotirashi. Bueno, un cordial saludo para todos los oyentes en este día. Bueno, para nosotros los guayú, la exhumación de los restos de un familiar es algo muy importante porque es el de revivir ese primer velorio. Cuando la persona fallece, se entierra, es revivir esos sentimientos que estaban dormidos por tantos años. Estuve no hace mucho, hace como 3 días, en la exhumación de los restos de mi suegro, que donde se revivió toda la tristeza, donde sus hijos, sus nietos y los nietos que él no alcanzó a conocer, primero por de tristeza, porque no lo alcanzaron a conocer, y los hijos era revivir la ausencia de su padre, y a nivel personal para mí fue revivir esa falta de su presencia con nosotros, porque fue una persona muy especial, el señor Mario Pana Husayu, que le hizo la exhumación en Matuyo Tojoroy, Casuria se llama el cementerio. Para nosotros fue algo muy importantísimo esa parte. Recordar también esa tristeza es algo inexplicable, porque son sentimientos encontrados. En el guayú eso es importantísimo dentro de nuestra cultura, y que eso año tras año siempre se va a vivir, siempre se va a presentar, porque es darle el último adiós definitivo a ese ser querido.
tasakan ya ellas suna gente yo to construto ya cachuverca so kaikatu yo chihuachik tayuli rakahipu wane akuaipa kahut wamai wakan wayukan ino aya watakan so takuaipa que eyet kawaman tsali katakuaipa ka suna he wayun waya kahamai tayuli rakahipa yu washatuyan putaye akun kuaipo chiyare wayu wanaha kaiso kaikatu ere haya ere ya tan anu kuaipa ere ya tan sali tu wayu ekal ma ule so tu mapa kan mo nyaka makan join ruan leino no ke yuna pushwana ekan hot ka tin sena tayuli raka sena hetu yale so esta sena una ayuli rahip makasan ere makaponin kai chike na ere ni mshe chirala kai Mario Pana usa yusu esto semente kasuli na kachasro matu yo tohoro esto yale awachi ni ta kuaipa ka sena chike tu yale ho ni tayuli so kaikatu takuhin ha mot somoy ta kuaipa ka chitu yale ayuli rakal hip ka hamoy wane akuaipa ha iha shana shi ka hutu intishe ayet intihi wachi rin sena ta kuaipa ka wamana. Conoce los síntomas de la variante Omicron: tos seca, estornudos, dolor de cabeza, congestión nasal, en algunos casos taquicardia, problemas gastrointestinales, fatiga. No siempre se presenta la pérdida de gusto y olfato. Si los presentas, aíslate, y si eres de los grupos priorizados, solicita tu prueba a la línea de atención COVID-19 celular 317-639-6197. Correo electrónico covid19@epsi-anasguayu.com. Tareya waka Omicron monaka sho ono hososo sheu shewa ari eki kera ichiro punawa ai hawa anto i hawa ke ta ai hemet tu pushware tu heihas pura noktanata ekira hanto tente hitnik TPSI que muy juni para maka hunter terhanai solo 317-639-6197 o te solo na tu correo covid19@epsi-anasguayu.com monaka. ¿Cuáles son las medidas de cuidado para realizar el segundo velorio, en donde se reúnen los parientes y amigos a honrar la memoria de sus muertos para evitar contagios por el COVID-19 y sus variantes? Bueno, saki rakat sumehote ekirahatka. Hamus skuaj pata ain mahawaka. So una te ayuri rakar hip ma uruya. Sene istihane au sene en tareya hawa COVID-19 manaka. Bueno, como estamos en tiempo de pandemia, se ha reactivado, lo hemos visto porque nosotros también lo hicimos en esta exhumación que se realizó en esta semana, los protocolos de bioseguridad, recordando que el virus no se ha ido. Nuestros jóvenes en las comunidades todavía están manejando el protocolo porque es una de las partes más importantes para evitar la infección, para evitar la propagación del virus. Entonces, en cada una de las enramadas teníamos el jabón líquido para el lavado de manos, el gel antibacterial y el uso de tapabocas. No todos lo tenían, pero sí la mayoría en sí lo tienen. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas personas que aún no manejan o se les dificulta aún el uso del tapabocas porque no es fácil adaptarse todavía a eso, y eso es respetable. Pero lo importante es que la mayoría de las personas estén vacunadas para poder asistir a esas exhumaciones de restos, porque es donde se comparte, se reactivan nuevamente las exhumaciones, porque ya se hizo como que una gran campaña de vacunación, y la mayoría de las familias que asisten o que asistieron a esta exhumación de restos del señor Pana, ellos están vacunados, los niños están vacunados, toda la familia en general se puede decir que están vacunados, pero sobre todo el uso importante que es mantener el tapabocas todo el tiempo colocado, el lavado de manos y el distanciamiento. Pero hay que resaltar que a veces cuando ya se hace la exhumación, el distanciamiento no se ve mucho, pero el uso del tapabocas sí es muy importante, que eso también nos ayuda a prevenirlo. Hesenain hetuya ayuri rakahip hayashas sotoin tingwain tai mirawaka kahamoy no hodrio un intayure que ella intuya le achira ka ya wakapona ejes wama ana supra tu walumas ka tu hawonko taluhie ka hapo tuya la hel ka tu atkotko ota en hatinte cher na ka wanepi tuya itapaboka ka senain tingwaima puna wanepi kahamoy no hodrio awara ka intayure ka senain tuya la ayuri rakahip kahamoy houcha ne shemauria sote suwainti ya
no motuntin guay kahama in guay matu errahushka guay mate pichu guay matu arrutka kawanay sunay ayala hirawawama sunay akali rento wakway paka no chi arrutka shire tayure maka kahu ay na ya wapura ay hiray hanin guay sha wakway paka sunay ali tuyala tapaboka ka taluhira wakahapo o tamushi wattalo hanin wasnay tuyala akwa ipaka guay mahira intito wakway paka o tanakway pana wayu barrutka kan wanay. Si estás embarazada, la EPSI ANAS Guayú te invita a vacunarte contra el COVID-19. Si deseas hablar con alguien acerca de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI ANAS Guayú, juntos gestionamos salud. Morika y puro repía, te EPSI kat ANAS Guayú, cenas y limpias pura te ratamacunas pura hat kataria COVID-19 monacat. Pasha hawer, suma wan Guayú so puna tamacunas pura hat kaipuano, pasha pan machi médico. Raja que piensa en tu control que se ne puro y ya que no te voy a can achar y pura ana. Para todas las comunidades guayú que en estos momentos se están proyectando o que están realizando las exhumaciones de nuestros seres queridos, de sus seres queridos, es cumplir con el protocolo de bioseguridad. Recordemos que el virus aún está activo entre todos, la vacunación de cada una de las personas que asistan, por favor, el uso del tapaboca. Es muy importante tener esto activo en las enramadas, en los diferentes recintos donde vamos a hacer esta parte importante de la exhumación, porque así como lloramos a un ser que ya no está, también tenemos que cuidar a las personas que se acercan para nosotros, para no repetir estas mismas escenas de la tristeza, porque los que se acercan hacia nosotros es para acompañarnos de corazón, para estar con nosotros, decirnos aquí estamos, pero también por ese cariño que ellos nos expresan, nuestro cariño hacia ellos, los que somos anfitriones de las exhumaciones de los restos, cuidar de ellos también como cuidamos de nosotros. ¿Cómo cuidar de ellos? Manteniendo activos los protocolos de bioseguridad, el lavado de manos en las diferentes enramadas, mantener el distanciamiento y el uso prolongado del tapaboca, que es lo más importante al hacer el alimento, al poder conversar, al llorar, al abrazarse. Todo eso tenemos que tenerlo pendiente y tenerlo activo en cada momento. Namay na pusho na wayu ayuri kan hip maulia soto guay na wayu arrutka kan wanaimi arrutka shi kahamui alin guayana pura kahuten guayana muy senai tuya lai na kahai na koi po wamui senai aka tuya ai hirawaka maka alin guayana pura alin hanaya kan wapura senai guay mintena koi pakan naya kan senai huluhin ting guay tuya lai enta yure ka wamana guay mhinkan naya kan inu kahamui na arrutka senai soto ting guay enti tuya lai subna turumaka tspura na kalhore hapu tuya lai enti tuwe ka tu tapaboca ka wanepi enti sha wanai ere guayala hiran ere wako hiran ere yotiran wa ayate tin wanai sha o tamusi soto wa eni enti tu vacuna ka wanai wapushu alex pura ayate haninya wa muy hanin wanti ran sinai tu ale o utka waka surutu wakuai paka maka ho maulia ho ulin spa puna wahira spusho tayuri rakal hip. Lo que usted debe saber. Anu ane kasi tu hanya tau horu maunaya. Usted debe saber cómo cuidarse en casa si tiene COVID-19 o sospecha de tener este virus. En la casa, la persona enferma o con sospecha debe estar en una habitación independiente. Es muy importante las siguientes recomendaciones: evitar el contacto con otras personas que vivan en la vivienda, ventilar la habitación para que el aire circule, no debe recibir ni realizar visitas, el tapabocas debe ser utilizado en todo momento. Tanto la persona enferma como la encargada de su cuidado deben lavarse regularmente las manos 30 segundos con jabón y secado con papel o toalla propia. También debe tener una alimentación saludable, ingerir mucho líquido y por último, ante la aparición de signos de alarma, debe consultar a los servicios de salud por los medios dispuestos. Recomendaciones de la EPS indígena ANAS Guayú. Juntos gestionamos salud.
Tutuhan hat karau senai ai mahira wahipiaru mereka kanai rehia tarea wa COVID-19 monakat na wayu takan otana ari rahana kana senai kanani katatu hana suru wani michi na moiwa hore hai wani kasa no horishi senai panai hana intu wayu ne piaru kat wa waturi hat michka e hana renaya no horishi kario hana suru tu michka e renaya ke cher hai hana wanepia na wayush na yushi kana otana ai mahishi kana oro huin hana na hap wanepia ska wonyo tahawon otanoso intana hap ska kurur eke urein anai hatene kun asai hana win wanepia otataraka hush ap na kanamoi mereka mayen hare na ya hone hapasuru mentu erahare pehekat hanai tu akana kara chiki hamoi. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EXI ANAS Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anayawat Sihoru, Sau Hapahitan. Depois que senai que outra aqui que outra líder que a Denis Boscan sau senai que hamai te wakuai pesnai mahawa senai hoto wakuai pakat senai APR surup no gomma wana wa roku ska hamai areng te isya wapure ruai kan wayu kan no quer que jiwo ura ayat que jiwo waton wane pe ma unaya wana prahma kaus intermarut que ele ren jis pura na hokta otro soite de mapaka por waraita tentu ehena kama unaya. Anaya se sa otra, ahora que el puch, sau, son te hinai mente puchka, te skirkal, te yo to costuma tra EPSI que anas wayu. Te ha sa, hiyakana, otawayakana, acha ira jo wakua spura ana.